Hola, buenos días a todos y bienvenidos al webinar de Ingeniería Genética. Teníamos previsto dos ponentes y tenemos el pequeño contratiempo de que Gema Vivo no podrá estar con nosotros hoy por encontrarse enferma. Nuestra ponente Paloma Juárez cubrirá parte de los contenidos que iba a impartir Gema, pero aún así planificaremos un nuevo webinar para cubrir con más detalle en la parte que iba a dar Gema. Bueno, tenemos a Paloma, que es investigadora de I+D en el Departamento de Biotecnología de AINIA, es doctora en biotecnología y tiene un máster en biología molecular por la Universidad Politécnica de Valencia y es también licenciada en biológicas por la Universidad de Valencia. Tiene una amplia experiencia previa a INIA también en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia y en el BID de Gante en Bélgica, donde estuvo realizando un postdoc nada más y nada menos que con una beca Marie Curie. Su carrera investigadora se ha centrado en ámbitos de biología molecular, ingeniería genética avanzada, con experiencia en transformación genética de plantas y microorganismos y diseño de anticuerpos y vacunas orales. O sea, todo un lujazo tenerla aquí. El título de su ponencia es Ingeniería genética, cómo producir organismos biofactoría, y esta charla trata sobre en qué consiste la ingeniería genética, sus diferencias con la biología sintética y dará ejemplos prácticos, que es la forma más fácil de comprender estos conceptos. Y como digo, también dará algunos conceptos que iba a impartir Gema. Pues adelante, Paloma, y os dejo. Hola, buenos días a todos y bueno, gracias Amparo por una introducción tan amable, la verdad es que así da gusto. Nada, reiterar lo que estaba diciendo Amparo, es una pena que Gema no puede estar hoy con nosotros porque está enferma, pero bueno, yo voy a intentar cubrir un poco lo que ella tenía en mente contaros, pero aún así, la verdad es que en AINIA nos gustaría, y a ella sobre todo le gustaría mucho compartir todo lo que tenía pensado contaros y además que había preparado una presentación chulísima. Así que nada, os mandaremos información sobre la planificación del nuevo webinar y nada, si queréis vamos a empezar con esta parte. A ver. Vale, supongo que estáis viendo ya la presentación. Bueno, pues yo voy a empezar contándoos, como os ha dicho Amparo, unas pinceladas sobre ingeniería genética, cómo obtener organismos biofactoría. Y bueno, a mí me gusta empezar este tipo de presentaciones con esta imagen, que diréis, un cruce de vías, ingeniería genética, ¿qué tiene esto que ver? Bueno, pues yo es que lo veo un poco así, ¿no? Veo la ingeniería genética así, como el genoma de un organismo es pues la vía central, de la cual pues el organismo no se sale, y luego pues con pequeñas modificaciones, pequeños cambios en ese genoma, podemos obtener productos o destinos un poquito diferentes que quizás tengan mayor viabilidad industrial, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver cómo nos las ingeniamos los que trabajamos en este tema para llevar a cabo pues esos cruces de vías. Y bueno, pues lo voy a hacer primero contándoos una pequeña introducción en la que os contaré pues un poco en qué consiste la ingeniería genética, aunque supongo que pues la mayoría ya más o menos tenéis una idea. Luego pues iré contando términos, biología sintética, proteínas recombinantes, edición genética, ingeniería metabólica, ¿vale? Son conceptos que iré explicando uno a uno y luego los ilustraré con ejemplos prácticos.
Bueno, para empezar, ¿qué es la ingeniería genética? Pues la ingeniería genética es la manipulación directa del material genético de los organismos mediante técnicas de biología molecular. Y eso es todo, no tiene más la explicación. Un ejemplo práctico, ¿vale? Este yo creo que lo conoceréis la gran mayoría de vosotros, es el arroz dorado. Este arroz lo desarrollaron en un laboratorio que hay en Zúrich, que está liderado por el señor Ingo Potricus, este señor que veis a la izquierda. Y bueno, era un laboratorio pues, que tenía unas inquietudes muy grandes acerca del tema de la malnutrición, estaban muy preocupados por estos temas, como muchas de las personas que nos dedicamos a la ciencia. Y bueno, pues decidieron llevar a cabo un tipo de abordaje en el que pues, se cogiera algún tipo de alimento que fuese muy utilizado y se mejorara para ponerle alguna característica para combatir esta malnutrición. En este caso, lo que hicieron fue meter en la ruta de biosíntesis del betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, ¿vale? Y bueno, pues les costó nada más y nada menos que 19 años meter esta ruta en el arroz, para que os hagáis una idea de lo que puede costar un abordaje de estos con las técnicas tradicionales, ¿vale? Y lo bueno es que este arroz, que al principio pues, trajo bastantes problemas en cuanto a aceptación, etcétera, por los temas que ya sabéis de aceptación de los transgénicos, etcétera, poco a poco pues esto va teniendo una prensa un poquito mejor y ya pues vemos que está aceptado en Estados Unidos, está aceptado y comercializado pues en Canadá, en Australia y el año pasado también en Filipinas. Bueno, en esta charla, como os he comentado antes, pues voy a intentar cubrir, ahora después de haber hecho esta pequeña introducción, unos cuantos conceptos y vamos a empezar por el de biología sintética, ¿vale? ¿Qué es la biología sintética? Pues la biología sintética no es más que una evolución de la ingeniería genética. ¿Y en qué se basa? O sea, ¿cuál es esta evolución? ¿Qué diferencia hay? Pues que se rige por los principios básicos de la ingeniería, que son la estandarización y la abstracción. Estandarización, vosotros sabéis que cualquier ingeniería que funcione bien tiene por naturaleza que funcionar estandarizada, con piezas, procesos estándar, porque si cada vez que hacemos un proceso va a ser totalmente artesanal, pues no es muy eficiente, ¿no? Eso haría que los procesos fuesen mucho más caros, que los tiempos fuesen mucho más largos y la predictibilidad pues, sería nula, ¿vale? Entonces, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de la construcción, ¿no? Aquí tenemos una ciudad a la derecha, que es Hong Kong, en la que vemos pues, que hay una cantidad enorme de edificios construidos y todos, obviamente, pues con piezas estandarizadas, ladrillos, vigas, tuberías, todo estandarizado. Imaginaros construir este tipo de ciudad con el material que utilizaron para construir la iglesia que vemos a la izquierda, que es una iglesia preciosa, es artesanal, pero claro, pues no es eficiente, ¿no? Utilizar este tipo de material para construir en los tiempos que se requieren una ciudad de este tipo. ¿Vale? Pues lo mismo pasa con la genética al final. Nosotros, aunque es muy bonito bajar cada vez a código genético y tocar las secuencias, eso a los que nos dedicamos a esto nos gusta mucho, pero sinceramente pues no es eficiente. Es mucho más eficiente tener unas ciertas piezas que tú puedas ir montando como un rompecabezas y que sean reutilizables, etcétera. De hecho, esto es lo que os comentaba, abarata costes y reduce tiempos y aumenta la predictibilidad del resultado. Y esto encaja muy bien también con el tema de la abstracción, porque esas piezas al final tú puedes partir de unidades transcripcionales que se juntan para formar piezas, estas piezas se pueden juntar para formar módulos y estos módulos para formar sistemas. Y al final tú vas a poder ir mezclando y montando como rompecabezas estas piezas para formar lo que sería pues, un organismo modificado, nuevo, con unas características nuevas. Bueno, otro concepto, ya hemos visto lo que es la biología sintética. Ahora queremos producir una proteína recombinante. ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Qué tenemos que hacer primero, no? Pues bueno, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra proteína. ¿Cuál es su complejidad? ¿Qué estructura tiene? ¿Está glicosilada? ¿No está glicosilada? ¿Cuál es su plegamiento? Un poco conocerla, ¿no? Entonces,
Yo siempre digo que la complejidad de las proteínas es directamente proporcional a la complejidad o va de la mano de la complejidad de la plataforma que utilices para producirlo. Por ejemplo, una insulina, que es una molécula bastante sencilla, muy simple, se puede producir en E. coli, que es un organismo muy simple. En cambio, pues, bueno, lo mismo pasa pues, con factores de coagulación, interferón y moléculas que son simples, pues se pueden producir en organismos procariotas. Sin embargo, si nos vamos ya a una proteína un poquito más, bueno, mucho más compleja, como puede ser, por ejemplo, un anticuerpo, tendríamos que irnos ya pues a plataformas eucariotas, plataformas complejas que sean capaces de glicosilar las proteínas, que realicen un correcto plegamiento, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el siguiente paso, después cuando ya tenemos seleccionada nuestra plataforma de expresión, que puede ser eso, puede ser una línea celular animal, puede ser una bacteria, un hongo, una levadura, una planta, pues lo siguiente es ya escoger las herramientas genéticas más adecuadas para la plataforma de expresión. Y esto al final pues no dejan de ser pues los vectores. Los vectores los podemos encontrar comerciales o los podemos diseñar también si no se encuentran todavía a disposición comercial. Bueno, y pues ¿cómo hago un diseño? Ya tengo mi plataforma, ya la he decidido, ya tengo también seleccionado el vector, pero claro, ahora tengo que diseñar mi secuencia, ¿no? La secuencia que me va a generar mi proteína. Y bueno, pues la unidad básica, como ya sabéis todos, porque esto es básico, una unidad transcripcional está formada por el promotor, el gen y el terminador. ¿Vale? Esto se repite hasta la saciedad. Y bueno, pues ¿de dónde sacamos las secuencias de estos genes, por ejemplo? Estos promotores, pues nos tenemos que ir a bases de datos. Pueden ser bases de datos de ADN, pueden ser bases de datos de proteínas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la plataforma UniProt porque me da muchísima información de las proteínas. Y bueno, pues puedes coger la secuencia proteica y luego hacer una traducción reversa hacia ADN y con eso pues tener tu secuencia para clonar. Si no encuentras la información que necesitas en bases de datos, pues siempre puedes irte a bibliografía, papers que haya describiendo a lo mejor el gen que tú quieres utilizar o genomas publicados. Incluso si no encuentras nada en todas estas plataformas que comento, siempre se puede secuenciar de nuevo pues, el organismo del cual tú quieres sacar el gen que te interesa, ¿vale? Y de ahí sacar la información de la secuencia. Y bueno, pues el siguiente paso es clonar en un vector, bueno, clonar primero in sílico estas secuencias en el vector de expresión que hemos escogido o diseñado. Y bueno, pues para que os hagáis una idea un poco mejor de cómo es este tipo de abordaje, pues os he puesto un pantallazo de lo que sería el software que utilizo para gestionar las secuencias y para hacer los diseños. ¿Vale? A la izquierda vemos pues lo que sería toda la secuencia, donde yo ahí puedo tocar, puedo meter una mutación, puedo borrar lo que no me interese. Y si hiciéramos scroll hacia abajo, pues sería largo hasta que, hasta que, vamos, que sería pues todo lo que ocupa la secuencia, ¿no? Y a la derecha tenemos una visión un poquito más holística de lo que es el vector entero, pues con las partes que le hemos metido nosotros, esos módulos, esas piezas que le hemos ido metiendo, ¿vale? Y bueno, una vez ya tenemos diseñadas las partes, el siguiente paso es pues mandarlas a síntesis química. También se puede hacer mediante PCR, si por ejemplo nosotros contamos con DNA, pues del organismo del cual proviene ese ADN, podemos hacer una PCR, pero hoy en día, con lo económica que resulta la síntesis química, casi siempre se mandan las piezas a sintetizar, ¿vale? Entonces sintetizamos esas piezas, las introducimos esta vez ya no in silico, sino en laboratorio, en el vector de expresión, y lo siguiente ya es la transformación genética. Para bacterias, levaduras y hongos, pues la transformación genética es relativamente fácil, no tiene mucha complejidad. Al final se trata pues eso, de abrir poros y que se introduzcan los plásmidos.
Y luego ya para líneas celulares y para organismos un poco más complejos, pues ya las técnicas de transformación, por ejemplo, las de plantas, son un poquito más complejas, ya requieren de un trabajo más laborioso. Pero, en fin, a menos de que se trate de organismos recalcitrantes, todo es abordable. Bueno, y ahora voy a empezar, ya os he contado más o menos pues todos los términos que quería comentaros, y ahora vamos a empezar, si queréis, pues con unos cuantos ejemplos prácticos que creo que son muy ilustrativos. Por ejemplo, aquí tenemos una diapositiva que nos cuenta un poco un proyecto que tenemos en AINIA, que es un grupo operativo de salud olivar, en el que estamos produciendo endolisinas frente a Xylella fastidiosa. Bueno, yo creo que todos sabréis que es un virus bacteriófago, ¿no? Pues son virus que infectan a bacterias y las lisan. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues se enganchan a las bacterias, introducen su material genético, y este material genético lo que va a hacer es generar las proteínas necesarias para construir viriones nuevos dentro de la célula, y a la vez otras proteínas que no forman parte de los viriones, que son, por ejemplo, las endolisinas o las olinas, que son las que van a crear los poros para que estos viriones salgan de la célula y puedan infectar otras células. Entonces, pues una proteína que es capaz de lisar células. Imaginaros el potencial que tiene esto, sobre todo pues para sustitución de antibióticos y para utilizarlo como herramienta antimicrobiana. Y esto pues es un poco lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, se trata de coger la secuencia de estos virus bacteriófagos. Bueno, una cosa que no he dicho es que estos virus lo bueno que tienen es que son muy específicos, así como los antibióticos pues normalmente tienen un espectro amplio de microorganismos a los que atacan. Los virus bacteriófagos son específicos de una bacteria en concreto. Entonces, claro, tú vas a poder hacer tratamientos mucho más específicos respetando pues la flora que hay alrededor. Y bueno, pues lo que haríamos en este caso sería coger la secuencia de un virus bacteriófago específico y clonarla, ¿vale? Y transformarla pues por ejemplo, en una bacteria. Esto es algo que en este proyecto estamos haciendo. Bueno, en este caso tuvimos que coger la secuencia y además hacerle algunas modificaciones. Por ejemplo, le añadimos este péptido catiónico para que sea capaz de abrir la célula en vez de por dentro, pues desde fuera, porque al final es una aplicación exógena. Y bueno, pues ahora mismo estamos produciendo estas endolisinas en AINIA, y ya os contaremos en otros webinars cómo evoluciona esto. Otro ejemplo práctico, uno que a mí personalmente me gusta mucho, es el de los anticuerpos. Así como las endolisinas son proteínas enormemente sencillas, no tanto quizá para producirlas, pero sí la proteína en sí, su estructura y su forma, su secuencia es muy sencilla. Los anticuerpos son proteínas enormemente complejas. Entonces yo quería poner un ejemplo un poco de cada para irme a los dos extremos, ¿vale? Además son proteínas que les tengo cierto aprecio porque, bueno, pues me estrené con ellas. De hecho, luego os contaré un pequeño trabajito que realicé en mi tesis doctoral. Y bueno, veis que aquí hay un gradiente de complejidad, ¿no? Tenemos anticuerpos que son muy complejos, como la IgA secretora, en la que tenemos pues nada más y nada menos que 4 proteínas distintas en este complejo. Una cadena ligera, una cadena pesada, un componente secretor y una cadena J. Todo esto forma una IgA secretora. Y luego pues vamos pasando ya a menos complejidad, IgA monomérica, lo que llamamos los FABs, y bueno, diferentes formatos, algunos de ellos naturales y otros pues son formatos artificiales que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y bueno, el último ejemplo, que sería el más sencillito de todos, que son las VHH, son nanobodies. Bueno, contaros que eso no lo he comentado, que la IgA secretora, muchos sabéis que es el anticuerpo que se encuentra en las mucosas del cuerpo. Se encuentra en las lágrimas, en la boca, en la leche materna, en cualquier tipo de mucosa. Es la primera barrera de defensa frente a patógenos externos, con lo cual pues para enfermedades respiratorias, por ejemplo, o entéricas, pues son súper útiles.
Y bueno, pues el ejemplo que os quería contar, que realicé en mi tesis doctoral, pues hicimos una IgA secretora, ¿vale? Para esto tuvimos que, como os comentaba, clonar 4 proteínas distintas en 4 vectores distintos, que luego, gracias a un sistema de clonaje que se desarrolló en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, el laboratorio que yo trabajaba, que se pueden hacer construcciones multigénicas, pues pudimos meter estas 4 proteínas todas en el mismo vector, que esto facilita muchísimo luego el tema, pues porque no tienes que transformar 4 veces, no tienes que hacer cotransformación, sino que con una vez que introduzcas un vector es suficiente. Y bueno, pues transformamos tomate y tabaco. Tomate es un poco pues, el mismo abordaje o parecido que el tema del arroz dorado, ¿no? Esto es una prueba de concepto y se trata de pues eso, crear algún tipo de alimento que sea bastante consumido que pueda ayudar a combatir algún problema de malnutrición. Y bueno, pues probamos estos tomates, efectivamente producían anticuerpos, IgA secretora, y esta IgA secretora era capaz de neutralizar in vitro el rotavirus, ¿vale? Que es un anticuerpo frente al rotavirus. Y bueno, pues para dar un pasito más, como era una prueba de concepto, como os he comentado, y queríamos probar que si este tipo de tomate se llevara al campo, no sería confundido nunca con un tomate convencional, pues lo que hicimos fue introducir la ruta metabólica de la síntesis de antocianinas, de manera que pues, hicimos que los tomates tuvieran una coloración morada y fuesen fácilmente distinguibles de los tomates rojos. Bueno, otro ejemplo, este también es un ejemplo muy chulo, este es un proyecto que estamos llevando a cabo en AINIA, que lo que estamos haciendo es producción de nanobodies, esos formatos tan pequeños de anticuerpos que os he comentado antes, frente a patógenos zoonóticos de la industria ganadera, en este caso frente a Stex, Salmonella y Campylobacter. Bueno, pues los nanobodies son unos anticuerpos que provienen de los camellos, ¿vale? Los camellos tienen estas estructuras de anticuerpos y estas pequeñas, no sé si veis el cursor, supongo que sí, pequeñas estructuras, pues son lo que llamamos los nanobodies que funcionan de manera individual, no les hace falta nada más para funcionar y para neutralizar virus o bacterias. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es, en colaboración con un grupo de la Universidad Politécnica de Valencia, pues, bueno, este grupo lo que tiene es una colección de nanobodies enorme, es una colección naïf. Esto quiere decir que han cogido el suero de una llama. Para esto solamente hace falta una analítica de sangre, no hace falta dañar a la llama para nada. Y con el suero obtenemos pues, una colección de nanobodies que abarca absolutamente todos los anticuerpos frente a todas las cosas que la llama haya estado en contacto en su vida. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un repertorio enorme. Y lo que hacemos es, pues de alguna manera, pescar aquellos anticuerpos que vayan a reconocer este STEC, esta Salmonella y este Campylobacter. Y bueno, pues esto lo vamos a utilizar tanto para crear un biosensor portátil en línea y poder detectar estas infecciones o estas contaminaciones en las granjas y también con un abordaje de aditivo alimentario. Esto se puede introducir, por ejemplo, producido en levaduras, se puede introducir liofilizado como un aditivo alimentario y esto protege el tracto gastrointestinal del ganado. Bueno, y ahora voy a empezar con la parte que tendría que contar Gemma, ¿vale? Entonces os voy a mostrar algunas diapositivas y voy a intentar cubrir todo lo que pueda, pero como os decía y como reitero lo que ha dicho Amparo también, convocaremos otro webinar para que ella os lo cuente seguro que mejor que yo. Vale, bueno, pues aquí voy a empezar contándoos un poco una historia. No sé si os sonará Francis Mójica, estuvo a punto de ganar un Nobel. Bueno, pues este señor trabajaba en un laboratorio en Alicante, ¿vale? Y él lo que hacía se dedicaba a hacer muestreos de bacterias, de arqueas en las salinas de Santa Pola. Y entonces, pues lo que hacían en aquella época era pues secuenciar trabajaban secuenciando estos microorganismos.
Él trabajaba con un compañero y bueno, pues este compañero le iba leyendo, con las técnicas de secuenciación antiguas, le iba leyendo pues poco a poco las letras de la secuenciación. Entonces, en una de estas veces que estaban ellos secuenciando, el compañero pues le hizo una lectura en la que le repitió varias veces la misma secuencia. Entonces, Francis pues saltó diciendo, no, esto no puede ser, te has equivocado aquí, me estás diciendo todo el rato lo mismo, esto no es posible. Y pues repasaron y se dieron cuenta que efectivamente existían unas estructuras dentro del ADN de los microorganismos que presentaban unas secuencias repetidas constantemente, ¿vale? Y bueno, pues vieron que eso, que no era un error, que estaba ahí. Y poco a poco se fueron dando cuenta de que estas secuencias repetidas y sobre todo las secuencias que hay entre medias de estas secuencias repetidas formaban parte del sistema inmunitario de las bacterias, ¿vale? También vieron que había unos genes a la izquierda de esas secuencias que eran capaces, funcionaban como endonucleasas, ¿vale? Que eran capaces de cortar secuencias. Entonces, ¿cómo funciona este sistema de inmunidad adaptativa que descubrieron? Pues bueno, lo primero que ocurre es que un virus bacteriófago pues infecta una célula, ¿no? Mete su material genético y lo que hace la bacteria es que coge un trocito de ese ADN y lo integra dentro de este array entre medias de esas secuencias repetitivas. Y eso lo hace cada vez que es infectado con un virus distinto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en otro momento este mismo virus infecta, se pone en marcha ese sistema de inmunidad adaptativa, las proteínas Cas reconocen estas secuencias porque tienen el recuerdo y lo que hacen es cortar el ADN, ¿vale? Y como lo cortan, pues ese ADN ya no sirve y ya no se forman los viriones. Bueno, pues más allá de este sistema adaptativo, estas dos mujeres que sí se llevaron el Nobel, son Jennifer Doudna y Emmanuelle Carpentier, utilizaron esto como herramienta de edición genética. ¿No? Unas proteínas que son capaces de cortar el ADN a la vez que tú eres capaz de ponerle una secuencia en concreto y va a ir dirigido exactamente a esa secuencia, por eso tiene un potencial enorme. Así que, bueno, pues crearon lo que hoy se llama CRISPR-Cas9, ¿vale? Que no es más que este scaffold de RNA. Aquí es donde metemos nuestra secuencia del gen que queremos editar y la Cas9, que es la endonucleasa. Y bueno, pues este sistema lo podemos utilizar con bastantes aplicaciones. La primera es el silenciamiento, en la que efectivamente, pues bueno, la Cas va a cortar ese ADN y los sistemas de reparación celular, ¿qué van a hacer? Pues van a intentar reparar. Muchas veces van a reparar bien, pero otras veces pues van a cometer errores. Entonces, estos errores, pues imaginaros que corta y en vez de sustituir una base, pues mete dos en vez de una. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que se va a romper la pauta de lectura del gen y entonces pues el gen se va a inactivar. Pero no nos quedamos ahí, también podemos tener otro tipo de aplicación que es la activación. En este caso vamos a mutar la Cas9 para que no tenga actividad endonucleasa, sino que solamente se una al RNA. ¿Vale? Y le vamos a pegar un activador transcripcional, de manera que cuando se una la secuencia específica que nosotros le hemos marcado, lo que va a ocurrir es que va a haber un incremento en una activación transcripcional. ¿Vale? Y eso lo podemos también hacer en el otro sentido. Podemos hacer una represión si a la Cas9 mutada le añadimos un represor. Y bueno, esto es un abordaje también que es súper útil, es el multiplexing. Aquí, claro, imaginaros que queremos silenciar una familia génica entera o varios genes a la vez. Pues es muy útil poder diseñar diferentes RNA guías, que son los RNAs estos que van dirigidos directamente a nuestro gen, para meterlos en la misma construcción y de alguna manera, entre comillas, bombardear el gen por diferentes zonas. Esto también puede ser muy útil para
noquear 2 genes a la vez, 3 genes a la vez en el mismo abordaje. Si, por ejemplo, queremos cerrar una ruta metabólica, pues es muy interesante el poder quitar 3 genes a la vez con una aproximación de multiplexing. Así no tenemos que hacer 3 veces el trabajo, simplemente es una única construcción con diferentes vías. Y bueno, pues ¿cuál sería el flujo de trabajo? Pues en primer lugar, localizar los genes, ¿vale? Tienes que tener claro qué es lo que quieres editar. El segundo punto, pues evaluar la estrategia a seguir. ¿Tú qué quieres hacer? Pues ¿quieres un único gen? ¿Es una familia génica? ¿Quieres hacer un abordaje multiplexado? ¿Quieres con una RNA guía suficiente? ¿O te quieres asegurar que el gen está totalmente noqueado y por eso le quieres meter 5 RNA guías para asegurarte de que eso está totalmente inactivado? Siguiente paso, pues el diseño de los RNA guías, ¿no? Para esto hay programas que te evalúan los parámetros de off-target y on-target y bueno, pues los guías hay que diseñarlos en posiciones específicas de los genes, no vale cualquier posición. Y estos programas pues te ayudan un poco con esto y te dicen exactamente qué trocitos de tu secuencia son los que deberías de coger. Siguiente paso, pues ya sería el clonaje, luego la transformación o transfección genética y luego ya el genotipado de los diferentes transformantes. Existen herramientas bioinformáticas como por ejemplo TIDE que te evalúan esos indels que estás creando, ¿vale? Te dicen exactamente en cada copia de ADN qué porcentaje de mutación de edición tienes. ¿Vale? Bueno, esto es más o menos lo que he contado del diseño de guías, los programas bioinformáticos, que tú lo que haces es que les metes la secuencia, tú metes el gen entero, la secuencia entera que tú quieres editar, y ellos ya te van diciendo, como veis aquí, te ponen scores, te dicen on target 51, off target 17, ya más o menos vas viendo un poco, es un trade-off de, pues, ¿qué prefiero? ¿Asegurarme que el on target es muy alto y me da igual si bombardeo algo alrededor? Pues me voy a un on-target alto. O no quiero tocar nada que no sea mi gen, porque no quiero, me parece peligroso, pues entonces me voy a un off-target score alto, ¿vale? Ahí ya vas jugando tú un poco según lo que necesites. Y bueno, pues un ejemplo de edición genética, esto es un proyecto que llevé a cabo en un postdoc. En este caso, lo que queríamos hacer no era, bueno, era noquear unos genes, ¿vale? Trabajábamos con Brassica napus, es la colza. Y lo que queríamos era, de alguna manera, mejorar esta plataforma de producción. Pero este abordaje no era en sí para producir nada, sino para eso, para mejorarla. ¿Cómo la podíamos mejorar? Pues sabemos que existen unos genes que son los que generan el PTGS, ¿vale? Y bajan la eficiencia de producción de proteínas recombinantes. Entonces, lo que queríamos nosotros era eliminar estos genes, que son los post-transcriptional gene silencing, eliminarlos y de esa manera que la planta no pudiera defenderse frente a proteínas recombinantes y nos permitiera meter proteínas recombinantes y tener unos niveles de producción más altos de los que hubiéramos tenido si no hiciéramos estas ediciones. Bueno, para que os hagáis una idea, aquí he copiado un poco pues, todo el esquema que hizo falta para llevar a cabo estas mutaciones. ¿Veis? Todos los modulitos, las piececitas que hemos tenido que poner para que recalcar un poco la importancia del tema de la estandarización, ¿no? Porque todo esto hecho desde cero, pues bueno, de hecho lo hicimos desde cero, pero ahora está estandarizado. Pero imaginaos la cantidad de trabajo que es cada piececita. Y bueno, pues transformamos la colza y como veis, pues conseguimos, que es por cierto enormemente complicado, y conseguimos pues alguna yema y conseguimos pues las plantitas editadas. Y otro ejemplo, este no es un ejemplo de la literatura, no es un ejemplo que hayamos realizado en AINIA ni que haya realizado yo antes ni nada. Es un ejemplo del laboratorio de Cathy Martin en el Johns Center en Inglaterra, que es muy reciente, es un trabajo que salió publicado el mes pasado, en el que lo que han hecho es un abordaje en el que han tocado la ruta de síntesis de colesterol y citoesterol, para dirigir la ruta hacia la producción de vitamina D,
Y esto lo han hecho en tomate, de manera que han obtenido tomates que tienen en vitamina D equivalente a 2 huevos, 28 miligramos de atún, que es lo equivalente a una cucharada, que es el 20-30% de la cantidad diaria recomendada. Con lo cual, pues imaginaros, esto también para los países subdesarrollados es bastante útil. Y bueno, pues este ejemplo de Cathy Martin que os acabo de contar no deja de ser un ejemplo pues, de ingeniería metabólica también, que es algo que os voy a contar ahora. La ingeniería metabólica es eso. En vez de producir una proteína recombinante, lo que vamos a hacer es modificar una ruta metabólica. Esto al final es un poco fontanería, ¿no? Tú tienes una ruta, eliminas un paso de esa ruta, por ejemplo, en este ejemplo que tengo aquí, que es la ruta del mevalonato, eliminamos el último paso y lo que hacemos es dirigir el flujo hacia el escualeno, hacia el colesterol, ¿vale? Y bueno, pues otro ejemplo de ingeniería metabólica, este es un trabajito que también estamos llevando a cabo en AINIA, que es la verdad, este es un ejemplo precioso. Se trata de producción de feromonas para biocontrol de insectos, ¿vale? Entonces, como sabéis, pues los insectos hembra producen feromonas sexuales y los machos pues encuentran a sus parejas reproductivas pues siguiendo este aroma o este olor de las feromonas que producen las hembras. Entonces, lo que hacemos nosotros es producir estas feromonas en levaduras y tenemos dos abordajes. Uno de ellos es ponerlo en trampas, de manera que pues, los insectos siguen el olor de las trampas, se meten dentro y ya no pueden salir. Y luego también existe el abordaje de confusión de los machos, ¿vale? En este abordaje lo que hacemos es un poco diferente. Es espolvorear las feromonas pues, por todo el campo de cultivo, de manera que los machos van pues, un poco locos, todo huele igual, no encuentran a las hembras, están confundidos completamente y al final, pues como no las encuentran, no se reproducen y pues se acaba la plaga. Y bueno, pues esto es todo lo que quería contaros. Deciros que, bueno, pues con todo lo que os he contado, a lo mejor despiertamos algún tipo de duda, alguna idea por vuestra parte. Deciros que estamos completamente abiertos a que vengáis a comentaros las ideas que tenéis. Tenemos un nuevo laboratorio de biología molecular y una planta piloto de producción celular. Podéis venir a visitarlas cuando queráis. Y nada, pues estaremos encantados de recibiros, de que nos contéis vuestras ideas, de ver cómo podemos llevarlas a cabo, de cómo podemos sortear los problemas de legislación, si es que los hay. Y bueno, pues nada, invitaros a charlar con nosotros cuando lo necesitéis. Y ahora, pues nada, si tenéis alguna pregunta, vamos a dar paso al turno de preguntas. Muchísimas gracias, Paloma. Yo creo que ha sido una presentación que, por un lado, altamente científica, pero fantásticamente amena. Has puesto unos ejemplos muy prácticos y que nos muestran todo lo que es lo que suponen las herramientas que estamos en el futuro, vamos, porque necesitamos herramientas como estas para poder abordar los retos que tenemos ya aquí, ¿no? A ver si tenemos alguna pregunta. Ya veo que, mira, nos preguntan, para moléculas como anticuerpos, ¿se prevé que estos vayan a aguantar las condiciones adversas del tracto intestinal? Y si no, ¿qué se podría hacer? Gracias, Amparo. Pues, a ver, depende un poco del tipo de molécula, ¿no? Hay moléculas que son más resistentes, hay moléculas que lo son menos. Depende un poco de la estructura. Por ejemplo, la glicosilación protege bastante a las moléculas, pero también dependiendo de la plataforma, pues vamos a conseguir que esa glicosilación esté, que no esté o que esté modificada. Por ejemplo, si producimos una proteína humana en plantas, pues va a tener la glicosilación de plantas en vez de la glicosilación humana. En fin, que
hay que estudiar un poquito la proteína. De todas formas, sí que es verdad que las condiciones gastrointestinales para abordajes de este tipo pues son condiciones bastante duras. Entonces, pues siempre tenemos la opción de proteger estas moléculas, pues encapsularlas o hacer algún tipo de recubrimiento para protegerlas, para hacer que se liberen en el momento en el que nosotros queremos o en el lugar que nosotros queremos. Entonces, esta sería un poco la dirección a seguir. Perfecto. Además, es algo que también hacemos aquí en AINI, o sea que tenemos un poco cuando esa problemática está ahí, pues tenemos también la solución. Exactamente. A ver, tengo aquí otra pregunta. ¿Los vectores que utilizáis son vectores comerciales? Pues mira, tenemos de todo. Tenemos vectores comerciales que hemos comprado, que hemos licenciado, y también tenemos vectores de desarrollo propio, que los hemos diseñado aquí en AINIA y los hemos creado aquí. Perfecto. O sea, tenemos las dos opciones. Depende un poco de para qué plataforma. Muy bien, se pueden convivir, vamos, las dos. Sí, por supuesto. Perfecto. Pues de momento no parece que haya más preguntas y bueno, lo que vamos a hacer es, de todas formas, si tenéis alguna pregunta más, podéis hacérnosla llegar y podemos también en un plazo de unos días contestaros por vía electrónica. Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias Paloma por la presentación. A mí me encanta siempre escuchar a Paloma, es un lujazo. Y bueno, yo creo que lo habréis disfrutado tanto como yo. Muchas gracias y, como os digo, convocaremos de nuevo un webinar para dar la oportunidad a Gema también a contarnos en más detalle esta tecnología. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.